Pues es un gusto para mí estar en este día compartiendo con ustedes. Pues bueno, como ya mencionaron, soy consultora en lactancia materna por Edulacta. Y bueno, pues vamos a comenzar con la introducción. La lactancia materna es la fuente nutricional óptima para el o la bebé recién nacido. Se recomienda de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, posteriormente acompañada por alimentación complementaria. Esto lo establece la OMS. Alimentación complementaria se le llama a cuando vamos a empezar a introducir alimentos diferentes a la leche materna y de ahí hasta el año se va a llamar alimentación complementaria porque lo más importante va a seguir siendo la leche materna. Una vez pasado el primer año de vida, pasa a ser complementaria a la leche materna y lo más importante, pues la alimentación ya sólida. Y bueno, también se recomienda que hasta los primeros 2 años se mantenga la lactancia materna. Existen factores parentales que influyen en el inicio y en el mantenimiento de la leche humana. La leche humana es rica nutricionalmente, tiene propiedades inmunológicas, antimicrobianas y de desarrollo. Se debe dar a libre demanda, es decir, cuando el bebé lo quiera, a la hora que quiera. Existen múltiples beneficios a corto y largo plazo asociados para la salud del niño o la niña, pero también para la mamá. Puede prevenir el riesgo de enfermedades agudas y crónicas, tanto para bebé y para mamá. El efecto protector de la lactancia materna aumenta en proporción directa con su duración. Hay muchísimos prejuicios culturales y de nuestra sociedad sobre la lactancia materna, de que más allá de los 2 años ya no es leche, ya no les aporta nada, ya no les da nutrientes. En el tema de la salud bucal, pues se dice mucho que ya les empieza a causar caries a los niños y bueno, ¿no? Gracias a Dios, afortunadamente la información se está compartiendo más, está llegando más a mamás, el sector médico pues empieza a actualizar, a informar sobre este tema y entonces las mamás ya están empezando a optar por dar la lactancia más allá de ese tiempo. La lactancia materna constituye uno de los pilares fundamentales en la promoción de la salud y la prevención de numerosas enfermedades. Todas las funciones que se realizan en la cavidad oral, lo que es succión, respiración, deglución, masticación, fonación, estimulan el crecimiento y el desarrollo del tercio inferior de la cara. Por ello, el tipo de lactancia que se dé, así como los hábitos orales disfuncionales, pueden influir muchísimo sobre la morfología definitiva de los maxilares y la oclusión dentaria. Como mencionamos, la leche materna va a ser el único alimento del bebé los primeros 6 meses de vida. Durante ese periodo no es necesario ni siquiera brindar agua, ni dar otro tipo de alimentos, ni probaditas, ya que la leche materna tiene todo el líquido necesario. El agua en la leche materna representa el 87% de todos los componentes que tiene la leche materna. Y bueno, obviamente esto es suficiente para lo que el bebé requiere para hidratarse, así como toda la nutrición necesaria durante este periodo. Algunos investigadores médicos y personal de la salud en general han relacionado el desarrollo de caries con la lactancia prolongada y a muchas madres se les recomienda equivocadamente destetar precozmente a sus hijos alegando este motivo. Como les había mencionado antes, hay muchísimos prejuicios todavía, muchísimos mitos alrededor de esto y muchos de estos mitos son del mismo personal de la salud que pues hacen este tipo de recomendaciones y sobre todo mamás que son primerizas, a veces no sabemos, obviamente nuestra única guía y las únicas personas en las que llegamos a confiar en este tipo de temas, pues son nuestro personal médico. Entonces, imagínense cuando a veces el personal médico da información desactualizada, nos ponen de alguna manera en una situación complicada y a veces hasta te hace sentir culpable porque si tú estás a lo mejor dando una lactancia prolongada y vas con el dentista y te dice, tu hijo tiene caries porque le sigues dando pecho, ya te sientes culpable porque por ti tu hijo está así, ¿no? Cuando esto pues no tiene nada que ver. Y bueno, entre otras razones, no podemos obviar que si la lactancia hubiera sido la causa de caries, se hubieran encontrado hallazgos en poblaciones prehistóricas y no ha sido así.
Por otro lado, el hecho de que la prevalencia de caries en humanos sea muy superior a la de otros mamíferos hace pensar que debe haber otros factores implicados que no sea la leche materna. Y bueno, vamos a entrar primero al tema de la caries. Lo que yo he podido conocer acerca de este tema, investigar y en compañía con la odontopediatra, pues es que para el desarrollo de las caries son necesarias varias condiciones. Entre esas, uno, pues que haya dientes, ¿no? No puede haber caries si no hay erupción de dientes. Y en los bebés, esto puede ser muy variado, ¿no? Hay bebés que desde los 4 o 5 meses, o incluso hay estudios que han demostrado que hay bebés que ya llegan a nacer con dientes. Entonces, es muy variable, depende de muchas circunstancias. También puede prolongarse a más tiempo que empiece a hacer la erupción de dientes. Otro factor es que debe haber bacterias cariogénicas. El consumo de alimentos ricos en carbohidratos y azúcares, el tiempo durante el cual las bacterias están adheridas al diente y que existan otros factores individuales de predisposición a caries, como la cantidad de saliva, que en algunas enfermedades pues se llega a reducir, o con el uso de algunos medicamentos como los corticoides. Comúnmente se utilizan, por ejemplo, cuando un niño es asmático, entonces esto puede reducir la cantidad de saliva. También los defectos de esmalte, una anatomía irregular en la superficie dental, entre otras circunstancias individuales que pues el niño puede predisponer a que tenga más caries, ¿no? Entonces creo que en esto estamos de acuerdo todos. Entonces, sabiendo esto, ¿qué se necesita para tener caries? Vamos ahora a hablar de las propiedades de la leche materna. La leche materna, a lo largo, desde el inicio, sufre modificaciones. Va pasando por diferentes etapas para poder, de acuerdo a las necesidades de la edad de cada bebé. Lo primero que llegamos a tener las mamás que amamantamos es algo que se llama precalostro. El precalostro es un exudado de plasma que se produce en la glándula mamaria a partir más o menos de la semana 16 de gestación. Cuando un bebé nace antes de las 35 semanas, es decir, cuando un bebé es prematuro, la leche producida es rica en proteínas, hay nitrógeno total, inmunoglobulinas, ácidos grasos, magnesio, hierro, sodio y cloro. Y va a tener bajas concentraciones de lactosa, ya que un bebé prematuro tiene poca actividad en lactasa. Entonces, un bebé prematuro lo que va a consumir primero va a ser un precalostro. Un precalostro va a ser como más transparentón, como aceitoso, y obviamente va a ser en cantidades pequeñitas. Después pasamos al calostro, que se secreta desde la semana 35 más o menos de gestación hasta los 7 días después del parto aproximadamente. Su volumen puede variar de 2 a 20 mililitros en los 3 primeros días. A medida que el bebé succiona, va aumentando su producción hacia más o menos el sexto, séptimo día. Algo bien importante de saber aquí es que un bebé recién nacido, se han hecho estudios donde se compara que el tamaño del bebé al nacer de su pancita es como si fuera una cereza. Es muy, muy pequeño, entonces se llena con muy poquito. Y un error súper, súper común cuando un bebé nace es que el personal médico te dice, ¿sabes qué? No estás llenando a tu bebé, vamos a darle fórmula y le empezamos a introducir una fórmula. La mayoría de los casos en un biberón, que bueno, seguramente ustedes, la mayoría saben que el uso de biberón pues es perjudicial en muchos sentidos, ¿no? Tanto en la posición que ocupa el bebé a succionar, que más adelante vamos a verlo, pero también en que pues es menos higiénico y entonces eso sí puede llegar a producir caries. Es bien importante conocer y saber que esas cantidades, que aunque nosotras muchas veces las mamás extraen leche y ven gotitas y poquito y dicen no lo lleno, tienen razón, mejor voy a caer en darle la fórmula. Y este desconocimiento de saber con qué cantidades se llena bebé, qué tan rápido se digiere la leche materna, por lo que a lo mejor, a diferencia de una fórmula, un bebé a las 3 horas va a volver a tener hambre y con la leche materna eso no sucede. Puede ser a la media hora, 1 hora, 2, 3 horas. Realmente es esta parte en donde una mamá tiene que tener esta información para confiar en su cuerpo y no caer en este tipo de errores.
El calostro tiene mayor cantidad de proteínas. 97% de estas proteínas son en forma de inmunoglobulinas A y IgA, vitaminas liposolubles, lactoferrina, factor de crecimiento, lactobacillus bifidus, sodio y zinc. Y en concentraciones menores van a haber grasas, lactosa y vitaminas hidrosolubles. El calostro protege contra infecciones y alergias, ya que transfiere inmunidad pasiva al recién nacido por absorción intestinal de inmunoglobulinas. Además, contiene de 2.000 a 4.000 linfocitos y altas concentraciones de lisozima. Después pasamos a la leche de transición. Esta leche va a ser cuando vamos a pasar del calostro a la leche madura. Su producción se inicia después del calostro entre los 5 y 10 días aproximadamente postparto. Progresivamente se van elevando sus concentraciones de lactosa y grasas por el aumento de colesterol y fosfolípidos y vitaminas hidrosolubles. Además, disminuyen las proteínas, las inmunoglobulinas y las vitaminas liposolubles, debido a que se diluyen por el incremento en el volumen de producción, que pueden alcanzar hasta los 660 mililitros por día, hacia más o menos el día 15 postparto. Su color blanco se debe a la emulsificación de grasas y a la presencia de caseinato de calcio. Leche de transición, vamos a pasar a la leche madura. La leche madura, pues ya va a comenzar más o menos su etapa a partir del día 15 postparto hasta el destete. Va a tener un perfil relativamente igual todo el tiempo, todo el mantenimiento de la lactancia. Va a llegar a haber modificaciones si suceden algunas cosas como que el bebé se enferma, no sé, seguramente aquí hay varias que han sido mamás y a lo mejor han podido notar como cuando el bebé se enferma, la leche se vuelve más parecida a lo que es el calostro, porque obviamente llegan a aumentar más vitaminas, proteínas, grasas, que pues van a ayudar a que el bebé salga de su enfermedad lo más pronto posible. Entonces, digo, a lo largo de este periodo, pues sí pueden sufrir como este tipo de cambios, porque al final el cuerpo es tan perfecto y tan maravilloso que es tan sabio que se va a modificar y adaptar a las necesidades de nuestro bebé. Y bueno, la leche madura, como ya dijimos hace ratito, principalmente va a representar, el agua va a representar el 87% total de sus componentes. De ahí vamos a pasar a la energía, más o menos la aporta entre 670 a 700 kilocalorías por litro y en su mayoría a través de los hidratos de carbono y grasas. Tenemos hidratos de carbono que aportan energía y al sistema nervioso central. La lactosa es el principal hidrato de carbono que contiene porque favorece el desarrollo de la flora intestinal, mejora la absorción del calcio y mantiene estable la osmolaridad de la leche porque conserva bajas concentraciones de sodio y potasio. Vamos a tener grasas. El volumen de lípidos difiere entre mujeres de 1 a 7 gramos sobre litros. La leche humana aporta ácidos grasos de cadena larga. Estos ácidos grasos se convierten en ácidos grasos poliinsaturados, tales como el ácido docosahexaenoico, vital en el desarrollo estructural y funcional del sistema visual y sensorial, perceptual y cognitivo del lactante, y el ácido araquidónico, útil como sustrato para la síntesis de eicosanoides como las prostaglandinas, los leucotrienos y trombohexanos, que modulan las respuestas inflamatorias e inmunes al activar la proliferación de linfocitos, células asesinas, la producción de citocinas y de Ig en las células inflamatorias. También tenemos proteínas que más o menos hay entre 8.2 y 9 gramos de proteínas por litro. Su concentración se reduce con el progreso de la lactancia, independientemente de las proteínas que consuma la madre, ¿no? Por eso es bien importante también saber que no hay necesidad de tener ciertas dietas cuando una mamá está lactando, porque la leche siempre va a tener estas características, no se va a modificar.
Obviamente hay condiciones especiales, como si, por ejemplo, hay una alergia a la proteína de la leche de vaca, que bueno, sí hay que modificar un poco, una dieta en la mamá, porque las proteínas, sí, de lo que nosotras consumimos, se pasan a la leche. Pero al final de cuentas, la leche siempre va a tener sus propiedades, sus proteínas, la cantidad que necesita para tenerlas. Entonces, si por ejemplo una mamá con un bebé que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca consume productos derivados de la leche de vaca, pues va a esta proteína, se le va a pasar a la sangre, por lo tanto a la leche, y la va a transferir al bebé. Pero tú puedes comer, tener tu alimentación, comer tus proteínas y la leche va a absorber las propiedades que necesita para el bebé. El tipo de proteínas que contiene la leche humana la hacen única para la especie humana. Es decir, no hay igual, no hay nada que se le asemeje porque son de mejor biodisponibilidad gracias a la presencia de enzimas digestivas como la amilasa. También tenemos vitaminas y en la leche madura las vitaminas hidrosolubles tienen una concentración óptima. El niacina y la vitamina C son las más abundantes. De las liposolubles tenemos, por ejemplo, el B-caroteno y la vitamina E. A pesar de no tener niveles óptimos la vitamina D, los bebés alimentados con leche materna no padecen raquitismo, ya que sí poseen un sulfato de esa vitamina. Y esta pues se adquiere vía transplacentaria y que tiene actividad durante los primeros 3 meses. Tenemos minerales en donde destaca el hierro, cuyas concentraciones se reducen a lo largo de la lactancia y se van a mantener estables hasta pasando los 6 meses de edad. Se absorbe entre un 45 a 75% de su contenido total y la relación calcio-fósforo de la leche materna es de 1.2 a 2. Esto es útil en la absorción hasta de 75% del calcio. De esto depende la formación del tejido óseo en la infancia. Entonces, igual, ¿no? Vamos a ver cómo es súper, súper importante que la leche materna ayuda también para los huesitos de nuestro bebé, ¿no? Incluidos los dientes, obviamente. Vamos a tener oligoelementos. El zinc es la parte de los sistemas activadores de las enzimas. Su concentración en la leche humana es de 2 a 4 microgramos por mililitro y tiene biodisponibilidad elevada de 45 a 58% de la fracción sérica de las proteínas. Tenemos flúor, que a pesar de su baja cantidad en la leche materna, es útil para evitar caries, lo cual es evidente si se compara en a los niños alimentados de pecho materno con los que son de fórmula, pues sí se llega a ver una diferencia. Y finalmente tenemos el magnesio, que se mantiene en equilibrio muy estable con el calcio de la leche humana para prevenir hipocalcemia en el recién nacido. Entonces, ya conociendo las propiedades de la leche materna en sus diferentes etapas, por lo tanto, la leche materna tiene factores que inhiben el crecimiento bacteriano. Entre ellos tienen inmunoglobulinas, la lactoferrina, que priva a las bacterias del hierro y solo se libera en presencia de los receptores en el intestino y las enzimas. Por lo tanto, la microbiota de la leche materna juega además un papel súper importante en la exclusión competitiva. Bacterias no patógenas compiten por el mismo nicho biológico que las patógenas. Tenemos minerales como calcio y fósforo y proteínas como la caseína que hacen que la leche materna favorezca la remineralización. Tenemos componentes como la arginina y la urea que favorecen un aumento del pH y por tanto disminuyen la desmineralización. Y tenemos un pH adecuado. El pH en la leche materna más o menos va a oscilar entre 7.1 y 7.7, que no va a ser modificado en el medio bucal. Entonces, cosa que nos va a ayudar para evitar la caries. Entonces, concluimos que la leche materna no es cariogénica porque no tenemos componentes que sean cariogénicos. Y por lo contrario, sí nos va a ayudar a prevenir caries. Realmente no existe evidencia científica para demostrar esta relación. Hay muchísimos médicos, muchísimo personal de la salud que ha intentado hacer estudios sobre si la leche materna sí tiene efectos en las caries,
Por otra parte, tampoco se ha encontrado que el destete precoz disminuye el riesgo para padecer caries. Los estudios que concluyen que la lactancia materna prolongada aumenta el riesgo de caries de la primera infancia a menudo tienen grandes deficiencias metodológicas y no tienen en cuenta los factores relacionados con la patogenia de esta enfermedad. Y por otro lado, muchas veces el posicionamiento de los profesionales respecto al tema está influenciado por opiniones desgraciadamente personales, experiencias o prejuicios frente a la lactancia prolongada. Ahora vamos a hablar sobre el beneficio que tenemos a nivel orofacial. A nivel bucodental, la lactancia favorece el desarrollo de todo el sistema maxilofacial, específicamente ayuda al correcto posicionamiento de las arcadas dentarias, previene malos hábitos de succión y desarrolla un adecuado tono muscular. A diferencia de cuando se usa el biberón, donde solo se trabajan los músculos alrededor de los labios, en la lactancia materna sí se involucran los músculos de la cara, de la boca e incluso del cuello. La ausencia de la lactancia materna va a aumentar los riesgos sobre la salud bucodental. Entre ellos se va a alterar la función de succión, deglución y respiración, que son los tres mecanismos más importantes para la lactancia. Al no haber un desarrollo adecuado de la musculatura, también se va a interferir con la maduración de futuras funciones orales, como el riesgo de una deglución atípica, la respiración oral, la disfunción masticatoria, dificultades en la fonoarticulación del lenguaje, va a haber mayor riesgo de maloclusiones dentales, en especial la mordida abierta, que es lo más común, etcétera. La función oral de un neonato se conoce como la coordinación de procesos básicos para su alimentación. Como dije, lo más importante para este proceso va a ser la succión, la deglución y respiración, que van a ocurrir de manera simultánea en el tiempo y mediante los cuales ejercen una actividad funcional rítmica y sincronizada. Si nosotros como adultos intentamos hacer esta actividad rítmica, como lo hacen los bebés, ya no vamos a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque un bebé nace con ciertas características en su boquita que ayudan a que esta función sea más fácil, ¿no? Sus cachetitos son más rellenitos, la lengua es más grande en proporción al tamaño de su boca, incluso hasta la formita de su nariz, que es así como más abiertita, es ideal cuando están pegados al pecho o tengamos el miedo de que no esté respirando, porque la manera en la que está su naricita es ideal para que ellos no dejen de respirar. Estos tres procesos funcionales y sus principales mecanismos biológicos asociados representan un primer momento indispensable como estímulo de crecimiento craneofacial infantil. Se menciona la importancia de la masticación como elemento esencial para la maduración de la función motora oral del lactante. El bebé, al inicio del acto de amamantar, introduce el pezón y parte de la areola en el interior de la boca, entre el dorso de la lengua y contra el paladar duro, haciendo un cierre hermético con los labios y descendiendo levemente al paladar blando y la mandíbula. Esto es como un primer movimiento. En un segundo movimiento, el bebé va a comenzar a hacer movimientos anteroposteriores con la mandíbula o poniendo el reborde alveolar inferior contra el superior, de manera que exprime el pezón, obteniendo así la salida del flujo de la leche. Esto no se puede ver claramente cuando un bebé está amamantando, pero es un movimiento muy parecido al que se hace como si ordeñaras. El mecanismo fisiológico a través del cual se produce el reflejo de succión corresponde a una actividad muscular que promueve movimientos de protrusión y retrusión mandibular, simultáneamente con movimientos linguales que permiten la deglución y que producen la fuerza necesaria para obtener el alimento. La cavidad oral del lactante se adapta para ejercer esta función de succión, de manera que es reconocible un reflejo innato de búsqueda como respuesta al estímulo de la zona oral. Aunque el neonato, la mandíbula se encuentra en una posición posterior o distal en relación con el maxilar superior, esta posición se considera fisiológica del recién nacido, con un promedio normal de esta medida entre 2 a 5 milímetros. Posteriormente, en una segunda fase,
vamos a tener la lengua que adquiere una posición de forma cóncava. Ello brinda estabilidad para recibir el alimento y ejerce un movimiento en sentido posterior. Se genera una presión de succión subatmosférica o negativa y es el resultado de la retracción y descenso mandibular por contracción de los músculos suprayoideos y de la estabilidad lateral de los carrillos. Esta función de succión-respiración induce instintivamente al reflejo de deglución, lo que produce una cadena de reflejos fisiológicos que no cesan hasta el momento de sentir una sensación de saciedad y requieren de una coordinación eficaz y rítmica. Y debe acompañarse del efecto de otros sistemas de estabilidad corporal como el cardiovascular y el nervioso. Por eso, en muchas de las situaciones que, por ejemplo, tenemos un bebé prematuro, pues que le hacen falta madurar en su sistema nervioso, cardiovascular, o que incluso el reflejo de succión no está tan fortalecido, pues no podemos tener una lactancia exitosa hasta que bebé termine de madurar estas etapas en este proceso de succión, respiración y deglución. El proceso de deglución va a corresponder al paso del bolo alimenticio de la cavidad oral al esófago. Es decir, bebé al hacer el movimiento, si notan más o menos cómo el pezón entra hasta prácticamente atrás de la lengua para que cuando bebé hace el movimiento para deglutir, esta leche cae directamente a su esófago, o sea, prácticamente la leche no va a pasar como por todo el área de su boquita. Entonces, también muchísimos médicos dicen que tampoco ayuda, por ejemplo, a que se proliferen caries, porque la leche materna en muchos de los casos ni siquiera llega a pasear por la boca, ¿no? Va directamente hacia el esófago y el alimento contenido en la depresión de la línea media del dorso lingual se impulsa a través de una onda peristáltica hacia la faringe, lo cual adquiere una posición anterior y superior acercándose a la parte inferior lingual. Los abductores laringeos se contraen y el esfínter cricoesofágico se relaja. La elevación del velo del paladar ocurre gracias a la contracción del constrictor superior de la faringe y esto va a ocasionar un cierre de las vías aéreas superiores, es decir, no vamos a correr el riesgo de que pues la leche se nos vaya a las vías respiratorias, o sea, todo está correctamente diseñado y funciona de una manera ideal. Mientras que la lengua va a empujar el bolo hacia la hipofaringe, momento en el cual se va a inhibir la respiración, lo que genera una pausa o una apnea de deglución. Gracias a la lactancia materna se ha visto una reducción de las maloclusiones hasta en un 68% en la dentición primaria. Absolutamente todo, la lengua, el frenillo, los labios que tienen las eminencias de la pars villosa, las mejillas, las bolas de Bichat, el paladar duro, el paladar blando, todo en la cavidad oral del bebé juega un papel muy, muy importante en el acto de amamantar, por lo que cualquier defecto que pueda haber en la boquita del bebé, como un frenillo corto, un labio o paladar hendido, sí pueden dificultar la lactancia materna, pero no imposibilitarla. Todo tiene técnicas, tiene solución, tenemos maneras de guiar a las mamás para que esto se pueda solucionar. Ahora, por ejemplo, en el tema de los frenillos, no todos los frenillos imposibilitan la lactancia. Un frenillo que sí afecta a la lactancia es cuando, por ejemplo, en la imagen que puse del lado derecho, la lengua tiene un movimiento muy nulo. Entonces, en ese sentido sí afecta porque no permite este movimiento que ya explicamos de la lengua. A manera de conclusiones, todos los profesionales sanitarios tienen la responsabilidad de proteger y promover la lactancia materna, apoyando las recomendaciones de la OMS y de ofrecer los mensajes correctos y actualizados basados en evidencia científica. Dejarnos un poquito atrás los prejuicios o las propias experiencias, ¿no? Entonces creo que como personal sanitario es importante que tengamos esta información y que la compartamos de manera correcta hacia las mamás, dejando un poquito al lado este tipo de experiencias personales o prejuicios. Los esfuerzos deben ir encaminados a hacer muchísimo énfasis en la higiene dental desde una fase temprana de la infancia. Como ya vimos que la leche materna no causa caries
Y si es un bebé que consume lactancia materna exclusiva, no vamos a necesitar tener una higiene como tal de usar pasta y así, a diferencia de que, por ejemplo, si es un bebé que utiliza fórmula. Ahí sí vamos a necesitar llevar a cabo una higiene reforzada, obviamente guiada por ustedes. Hay que también hacer muchísimo hincapié sobre evitar el consumo de azúcares por el niño, que eviten los besos en la boca del niño o soplar o probar la comida de los niños nosotros como papás primero y después dárselos. O sea, la verdad caemos muchísimo en este tipo de errores como papás, que es que para probar, como sabes, si está caliente, o sea, y este tipo de cosas, la verdad es que sí puede influir en la proliferación de caries, por ejemplo, porque si yo como mamá tengo a lo mejor caries que ya me dijeron o que no sé y yo estoy probando la comida de mi bebé o soplándole, pues sí se la puedo pasar, ¿no? Entonces debemos de transmitir, por último, de forma contundente todos los beneficios que la lactancia materna en general y especialmente en la salud bucodental tiene. Afirmar que la lactancia materna prolongada produce caries sin una base científica concluyente va a desprestigiar los beneficios de la lactancia, va a hacer sentir culpable a las mamás que eligen seguir amamantando más allá de los 2 años y va a disuadir a otras en continuar haciéndolo. Entonces, la verdad es que dar una mala asesoría o que se sientan presionadas por una razón que carece de justificación, pues las va a limitar de disfrutar todos los beneficios que la lactancia materna tiene y sobre todo pues la lactancia prolongada también. Obviamente al final de cuentas esto es una decisión de cada mamá y la lactancia materna va a durar lo que mamá o bebé decidan, pero nuestro deber como personal sanitario es compartir la información real actualizada. Cada mamá decide, ¿no? Así como cuando se dice que no les den dulces antes de los 2 años, azúcares y así, y las mamás aún así deciden hacerlo, bueno, la información se da y ya cada quien toma una decisión consciente. Espero que esta plática haya tenido una información valiosa para ustedes, les haya ayudado. Aquí terminamos con la charla. Muchísimas gracias.